Buenos días, soy Luis Miguel Escarpa de Rodrigo Abogados y hoy quiero informaros de la sentencia que acaba de ser dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha estudiado la validez de los acuerdos sobre cláusula suelo en los que el consumidor renunciaba a las acciones que pudiera tener para reclamar la nulidad de dicha cláusula y la devolución de las cantidades que el banco le hubiera cobrado en exceso por su aplicación. Como recordaréis, el Tribunal Supremo dictaminó en mayo de 2013 que las cláusulas suelo podían ser abusivas y, por lo tanto, nulas si no eran transparentes, en el sentido de que el consumidor hubiera sido debidamente informado de la existencia de un límite mínimo al tipo de interés variable aplicable a su préstamo y de las consecuencias jurídicas y económicas que se derivaban de dicha cláusula. Esta sentencia se complementó con otra en la que el Tribunal Supremo determinó, sorprendentemente, que las entidades bancarias no estaban obligadas a devolver la totalidad de las cantidades cobradas en exceso, sino solamente las que el consumidor hubiera pagado desde mayo de 2013. Es decir, negaba la retroactividad de los efectos de la nulidad de la cláusula. Esta irretroactividad fue, sin embargo, expresamente rechazada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en diciembre de 2016 corrigió al Tribunal Supremo declarando que los bancos debían devolver lo indebidamente cobrado desde el comienzo del préstamo. La respuesta de los bancos no se hizo esperar. Rápidamente comenzaron a llamar a sus clientes ofreciendo a los afectados la posibilidad de firmar un documento, obviamente prerredactado por la entidad, por el que se retiraba, modificaba o dejaba temporalmente en suspenso la cláusula suelo, pero imponiendo la renuncia del consumidor a cualquier reclamación presente o futura relacionada con dicha cláusula y exigiendo del consumidor también que renunciara a la devolución de las cantidades que hubiera abonado como consecuencia de dicha cláusula suelo. Muchos juristas, entre ellos Rodrigo Abogados, ya sostuvimos entonces que dichos acuerdos eran igualmente nulos por falta de transparencia, dado que el consumidor no conocía realmente el alcance y las consecuencias de su renuncia, tesis que fue acogida por diversas audiencias provinciales, pero rechazada por otras, creándose una situación de gran inseguridad jurídica. Sorprendentemente, el Tribunal Supremo optó en abril de 2018 por validar dichos acuerdos, considerando que no se trataba de meras novaciones, sino de verdaderas transacciones por las que las partes evitaban un posible litigio, resolviendo con ello la incertidumbre que pudieran tener acerca de la validez de la cláusula suelo y sus consecuencias. Este pronunciamiento supuso un importante cambio de criterio en relación a lo sostenido por el mismo Tribunal Supremo apenas unos meses antes, cuando mantuvo que dichos acuerdos extrajudiciales no podían convalidar una cláusula suelo, ya que al ser nula de pleno derecho, el consumidor no puede quedar vinculado por una cláusula abusiva. La controversia llegó finalmente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha vuelto a corregir al Tribunal Supremo, resolviendo que los pactos de renegociación de las cláusulas suelo pueden ser abusivos y, por lo tanto, nulos si el cliente no fue debidamente informado del alcance y las consecuencias de su renuncia. Además, rechaza expresamente la validez de cualquier renuncia de futuros derechos que pudiera haberse incluido en esos acuerdos. La sentencia no declara la nulidad radical de los acuerdos, pero sí establece una serie de parámetros que permiten delimitar cuándo un acuerdo será nulo por falta de transparencia. Es decir, es cierto que el Tribunal Europeo admite la posibilidad de que se puedan alcanzar acuerdos de renegociación de la cláusula suelo, transacciones, pero su validez dependerá de que el consumidor fuera consciente de la nulidad de la cláusula y de que, por tanto, no le vinculaba, pese a lo cual hubiera decidido voluntariamente renunciar a su derecho a no quedar vinculado, y todo ello dentro de un proceso negociado individualmente en el que el consumidor hubiera prestado su consentimiento a aceptar las consecuencias de la cláusula suelo de una manera libre e informada. Ello implica que para que el acuerdo sea válido, el banco ha de demostrar que hubo una negociación individualizada con el afectado, lo que parece desde luego harto difícil, dado que los acuerdos eran modelos estándar prerredactados por los bancos con la finalidad de ser ofrecidos con carácter general a sus clientes afectados y sin que estos tuvieran la más mínima oportunidad de influir en su cláusula. El acuerdo será nulo además si el consumidor no pudo disponer de la información pertinente que le habría hecho comprender las consecuencias jurídicas que se derivaban para él de esa cláusula suelo. En concreto, señala el Tribunal Europeo como un importante elemento a valorar si el banco proporcionó o no al consumidor información sobre la evolución pasada
del índice en el que se basa el cálculo del tipo de interés aplicado, por ejemplo, el Euribor, así como si facilitó todos los datos necesarios para que el consumidor pudiera fácilmente calcular el importe a cuya devolución iba a renunciar caso de aceptar la renegociación de la cláusula suelo. Ha de tenerse en cuenta que tanto en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea como en nuestra propia Constitución se recoge el denominado principio pro consumatore, que obliga a los poderes públicos, entre ellos los tribunales, a interpretar el derecho de consumo de la forma más favorable para el consumidor, que goza de la máxima protección a tenor de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, protección que alcanza también a los servicios financieros y bancarios. En definitiva, la sentencia del Tribunal Europeo concede ahora a los consumidores afectados amplias posibilidades para reclamar la nulidad de dichos acuerdos, la nulidad de la cláusula suelo original y para solicitar también la devolución de las cantidades que hubiere abonado en exceso por mucho que en su día renunciara a ejercitar acciones judiciales, y ello aun cuando a día de hoy el préstamo haya sido ya devuelto y la hipoteca se encuentre cancelada. En Rodrigo Abogados estaremos encantados de asesorarte sobre esta cuestión sin compromiso alguno. Hasta pronto.